Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Bienvenido a esta emisión de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que este programa es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44 y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Saludamos con gusto también a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara y les invitamos para que se queden con nosotros a lo largo de la siguiente hora. Hoy dedicaremos parte de nuestro programa a hablar sobre la salud mental de las mujeres en tiempo de pandemia. Los expertos nos ayudarán a entender por qué este grupo poblacional ha resultado ser uno de los más vulnerables en cuanto a salud mental en medio de esta pandemia de COVID-19. Pero también les estaremos contando cómo algunas organizaciones internacionales de derechos humanos comienzan a llamar la atención sobre algunos derechos que han sido violentados en la humanidad o hacia los ciudadanos en medio de esta pandemia de COVID-19, particularmente el derecho a la libre circulación, a la libertad de reunión y a la privacidad. También le estaremos presentando el reporte más reciente de Amnistía Internacional en el que llama a los gobiernos de América Latina y del Caribe a dar prioridad a los grupos vulnerables en medio de este proceso de vacunación que ha iniciado ya hace algunos meses. En la región de América Latina se han administrado 182 millones de dosis de COVID-19. Chile ha vacunado ya al 16% de los 19 millones de habitantes que tiene y México lleva 783.790 personas con el esquema completo de vacunación. Esto equivale apenas al 0.60%. Países han aplicado el derecho internacional, el cual contempla la restricción de determinados derechos y libertades, otro de los temas que estaremos abordando hoy en este programa especial. Vamos con nuestra compañera Isaura López para que nos ponga en contexto, para que dé marco al programa de hoy. En 454 días, los descalabros por COVID-19 han sido profundos. El mundo se ha enfrentado a graves debilidades que ponen en riesgo no solo la vida por esta enfermedad, sino que también la integridad de las personas. Una de las grandes afectaciones del planeta ha sido la salud mental, una agonía lenta y mortal que sacude a las familias y aunado a un encierro intempestivo, se agudiza la situación. Cada segundo, minuto y horas se vuelven largas cuando se vive diversos escenarios que vulneran no solo la salud física y mental, sino que también los derechos humanos de las personas. Con la pandemia, la salud mental ha cobrado gran relevancia entre la población en general. Todos, en algún momento, han experimentado cuadros de depresión que, en un porcentaje importante de la población, estos cuadros se han exacerbado y se han convertido en patológicos. La depresión es una afectación que ataca a todas y todos, sin embargo, es más frecuente en las mujeres. En el mes de la mujer, una de las máximas observaciones que han hecho organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud y la Organización de las Naciones Unidas, ONU Mujeres, es el impacto de la pandemia en niñas y mujeres. Especialistas en psiquiatría hacen un llamado a la atención de la depresión de forma pronta y eficaz. De acuerdo con la OMS, el sector femenino es el grupo más vulnerable ante este trastorno del estado de ánimo. A nivel mundial se estima que la depresión constituye un problema importante de salud pública. Más de 4% de la población vive con depresión y los más propensos a padecerla son las mujeres, los jóvenes y los ancianos. La COVID-19 ha atacado a todas y todos. Su cadena de transmisión es latente que además de afectar el sistema pulmonar y otros órganos, ha lastimado la salud mental del mundo. Informó Isaura López Villalobos. El informe diario de la Organización Mundial de la Salud, con sede en Ginebra, Suiza, nos lo presenta nuestro compañero Pablo Gómez, corresponsal de la agencia EFE. Pablo, te escuchamos. Adelante con el reporte.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los contagios de coronavirus rondan los 127,6 millones en el mundo, según los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud. La COVID ha sumado algo menos de 500.000 de nuevos contagios en las últimas horas y el total de fallecidos a nivel global ronda ya los 2,8 millones, con unos 9.000 más en la última jornada. Por regiones, América ya supera los 55,7 millones de casos positivos y tiene más de 1,3 millones de muertes. Le sigue Europa por encima de los 44 millones y medio y camino del millón de fallecidos. A continuación va el sudeste asiático con alrededor de 14,8 millones de positivos y unos 219.000 muertos. El Mediterráneo oriental, que suma más de 7,5 millones de casos y más de 158.000 fallecidos. Y África le sigue con algo más de 3 millones de positivos y con casi 78.000 fallecidos. El ranking de países está encabezado por Estados Unidos, que supera ya los 30 millones de casos. Brasil va a continuación, tiene más de 12 millones y medio. India sobrepasa ya los 12 millones y después Rusia, Francia y Reino Unido son los restantes países con más de 4 millones. En número de fallecidos, también Estados Unidos está a la cabeza, supera ya los 545.000. Brasil prácticamente se sitúa en 314.000. México está en torno a los 202.000 y después India tiene unos 162.500. Y un último apunte, el grupo de expertos de la OMS que estudia las vacunas contra la COVID-19 está terminando su análisis de las desarrolladas en China por las firmas Sinovac y Sinopharm. En los próximos días podría confirmar si autoriza o no su uso de emergencia. Reportó desde Europa Pablo Gómez para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias, Pablo, por esta información. Los números que continúan en ascenso en medio de esta pandemia de COVID-19. Mire, algunos gobiernos internacionales han tenido que recurrir al derecho internacional debido a lo que consideran son las amenazas por COVID-19. El derecho internacional contempla la restricción de determinados derechos y libertades, y esto es aplicable cuando existen serias amenazas a la salud pública o en un contexto de emergencia donde está en peligro la vida de la población, como es el caso de una pandemia, por lo que puede ser aplicado perfectamente a la contingencia que vive el planeta por la COVID. Esto está escrito en los Principios de Siracusa y fueron aprobados desde agosto de 1984 en esa ciudad italiana. Sí, dice el documento, está permitido, pero con ciertas condiciones. Estas se pueden resumir en 3. Deben ser legales, necesarias y proporcionadas. La amenaza sin precedente de COVID-19 ha causado un sufrimiento inimaginable alrededor del mundo. Este año también regresó a la mesa una discusión necesaria sobre el rol de las fuerzas del orden público en las sociedades. Aunque la pandemia es en primer lugar una crisis de salud pública, hay retos relacionados que son relevantes para contenerla y para promover una recuperación rápida y sostenible. La lucha por defender el Estado de Derecho y el rol de las fuerzas del orden público en las sociedades hacen parte de ellos, donde los gobiernos han respondido a la pandemia con un rol ampliado y fuerte presencia policial y de otros actores de seguridad. Han surgido retos incluyendo percepciones de sesgo, uso desproporcionado de la fuerza y otros asuntos relacionados con derechos humanos. También hay un riesgo de que algunos estados puedan estar utilizando la fuerza para hacer cumplir las restricciones. Mientras los líderes mundiales discuten la acción conjunta para contener y superar la pandemia, es esencial la necesidad de evitar el daño permanente a los principios de Estado de Derecho y las libertades fundamentales sean tomadas en cuenta, informó Rocío López Fonseca. Una nueva ley en España está causando polémica, la llamada ley de la nueva normalidad, que obliga a los habitantes de este país a usar cubrebocas independientemente de la distancia de seguridad de 1.5 metros en la vía pública, también en espacios al aire libre, algo que ya se llevaba a cabo en la práctica en toda España, pero que ahora se ha convertido en ley. Se trata de esta norma que se cumplía en la vida cotidiana por la entrada en vigor de diferentes normativas autonómicas que habían eliminado esa distancia de seguridad y obligaban a portar mascarilla fuera cual fuera la distancia interpersonal. Hasta ahora, en la vía pública o en los espacios al aire libre, era obligatorio el uso de la mascarilla cuando existía una distancia inferior a 1,5 metros. Según la norma estatal, aunque las comunidades habían establecido exigencias más duras y sus propias excepciones. El Ejecutivo
ya ha actualizado su página web para incluir que la mascarilla es obligatoria siempre. La medida ha suscitado dudas y desconcierto en algunas comunidades autónomas. La portavoz del gobierno, María Jesús Montero, ha indicado horas después de la publicación de esta ley que se someterá a una revisión en el Consejo Interterritorial de este miércoles para determinar si es necesaria una matización. Se abre, sin embargo, un horizonte jurídico incierto, dado que, según expertos consultados, para modificar una ley es necesario hacerlo a través de otra ley, que requerirá de un trámite parlamentario o de un real decreto de ley que se aprueba en casos de extraordinaria y urgente necesidad. Es decir, que lo que acuerde el Ejecutivo con las comunidades sería insuficiente en sí mismo para introducir cualquier modificación, a no ser que una de las excepciones de la ley sirva para reinterpretar el texto. La norma establece que el uso de los cubrebocas no será exigible cuando, por la propia naturaleza de las actividades, el uso de la mascarilla resulte incompatible con arreglos a las indicaciones de las autoridades sanitarias, algo que sucede, por ejemplo, al darse un baño en la playa o en la piscina. El especialista en salud pública consultado por el periódico El País, José Martínez Olmos, considera, no obstante, que esta excepción no es aplicable al tomar el sol en una toalla. Las personas de 6 años en adelante quedan obligadas al uso de mascarillas en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público. Se lee en el artículo publicado este martes. La ley es un compendio de las medidas de la desescalada que se acordaron en junio de 2020, una vez que venció el primer decreto del estado de alarma que el gobierno había aprobado. La norma se aprobó como decreto ley y empezó a aplicarse, pero luego se tramitó como ley y ahora entra en vigor de forma algo anacrónica, con menciones a la fase 3 y otros elementos de desescalada que han sido superados por los hechos. Es por ello que esta ley ha sido cuestionada, tiene algunos defectos, algunos retrasos, pero particularmente en lo que se refiere al uso de la mascarilla, tendrá que utilizarse la mascarilla incluso en los espacios muy abiertos que anteriormente eran considerados como de bajo riesgo. Nos referimos a los parques, al bosque o la playa, donde los bañistas tendrán que usar la mascarilla incluso al tomar el sol. El único momento en que podrán quitársela va a ser evidentemente para comer o para ingresar a la alberca o al mar. Sin duda alguna, una ley que ya está causando controversia. Y en más información, la directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los directivos muestran preocupación por un incremento en el número de casos en Estados Unidos. Luego de que Estados Unidos rebasó los 30 millones de contagios de COVID-19, la directora de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, Rochelle Walensky, advirtió que los datos más recientes reflejan que el promedio de casos nuevos es poco menos de 60,000, un incremento del 10% en comparación con la semana anterior. Más de 51 millones de personas han sido completamente vacunadas y los CDC están colaborando en todo el gobierno para llevar las vacunas a las comunidades y poner el biológico lo más rápido posible a través de una multitud de canales. Más de 1 de cada 3 adultos en este país ya recibió una dosis, dijo en la rueda de prensa de este lunes. Voy a hacer una pausa aquí, voy a perder el guión y voy a reflexionar sobre el sentimiento recurrente que tengo de una fatalidad inminente. Tenemos mucho que esperar. Muchas promesas y potencial de dónde estamos, y muchas razones para la esperanza. Pero ahora mismo tengo miedo. Sé lo que es como médico estar de pie en la habitación de un paciente, vestido, con guantes, con mascarilla, protegido. Y ser la última persona en tocar al ser querido de otra persona porque su ser querido no puede estar allí. Además, señaló que la trayectoria de la pandemia es similar a lo que sucede en Europa. La trayectoria de la pandemia en los Estados Unidos se parece a la de muchos otros países de Europa, incluyendo Alemania, Italia y Francia, como hace tan solo unas semanas. Y desde entonces, esos países han experimentado un aumento constante y preocupante en los casos. No somos impotentes. Podemos cambiar esta trayectoria de la pandemia, pero será necesario que todos volvamos a comprometernos a seguir las estrategias de prevención de salud pública de manera constante mientras trabajamos para vacunar al público estadounidense. Aunque existen las vacunas, será más lento contener la COVID-19 si hay que lidiar con otro aumento de casos, señaló la directora de los CDC. Informó Elizabeth Ortiz.
Canal 44 TV, nuestra cuenta en Twitter y Facebook. Nos pueden mandar mensajes también en WhatsApp al 33 22 42 06 90. Hacemos una pausa, regresamos con más información. Se lo decíamos ya al inicio de este espacio, los derechos humanos de algunos ciudadanos se han visto vulnerados en medio de esta pandemia de COVID-19. Los expertos hablan. Con la aparición de la emergencia por la COVID-19, organizaciones internacionales de derechos humanos han identificado la afectación directa de 3 derechos humanos fundamentales. Se trata del derecho a la libre circulación. Este es el que más se ha visto afectado. Las restricciones de movilidad local y hasta internacional se presentó casi de manera inmediata en cuanto fue considerada a la COVID como una amenaza global. El derecho a la libertad de reunión, ligado al anterior, tampoco se ejerce este derecho de forma 100% libre, aunque se pueden reunir a través de las nuevas tecnologías. No se puede hacer de forma presencial. En algunos países incluso se prohibió la reunión de más de 2 núcleos familiares. Y el tercero, el derecho a la privacidad. Aquí también se han hecho concesiones. En un país donde la mayoría de la población está confinada, es difícil delimitar la esfera pública de la familiar. Las personas que están teletrabajando han convertido sus hogares en oficinas. Y no solo eso, también se ha visto afectada la protección de datos personales. Por ejemplo, las aplicaciones que en algunos países permiten recoger datos de geolocalización y que se están utilizando para estudiar la movilidad de la población. En algunos países el derecho al libre culto tampoco se puede desarrollar, debido a la suspensión de los oficios religiosos, o la libertad de expresión, con leyes y medidas de vigilancia para prevenir la difusión de información falsa. Las organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos lo advirtieron desde el principio. La pandemia por la COVID no debe ser un retroceso en las libertades civiles que tanto ha costado conquistar, informó Rocío López Fonseca. Vamos a la línea telefónica, saludamos a la doctora Nuria Marcos, ella es directora médica de regulación y de calidad del UNVEC en México, Centroamérica y países andinos. Doctora, ¿cómo le va? Bienvenida. Muy buenos días, Belén, muchas gracias por invitarme, un placer estar con vosotros. Gracias, doctora. Quizá para dar un poquito de contexto del por qué hablar con usted sobre el tema que hoy nos ocupa, que tiene que ver con la salud mental, quizá sería interesante contarle a nuestra audiencia que esta compañía a la que usted representa, la empresa farmacéutica, está basando varias de sus investigaciones en enfermedades neurológicas y psiquiátricas. Cuéntenos en qué están trabajando actualmente. Exacto, nosotros somos una compañía que tenemos una compañía que fue fundada hace más de 100 años y tenemos una larga trayectoria precisamente en la investigación y en el tratamiento de las enfermedades del cerebro. Somos una compañía completamente enfocada a buscar la restauración de la salud mental. Y tenemos, como he comentado, una larga trayectoria en este terreno. Es una compañía danesa y fue fundada efectivamente hace más de 100 años y investigamos en torno a las enfermedades del cerebro. Y precisamente por esta trayectoria y esta amplia investigación que ustedes llevan a cabo, doctora, ¿qué nos puede decir sobre la salud mental de las mujeres en medio de esta pandemia de COVID-19? ¿Qué es lo que ustedes han podido detectar y por qué tendríamos que hablar del sector poblacional femenino? Bueno, primero yo creo que en términos generales, antes de hablar específicamente de las mujeres, sabemos que la situación actual es una situación que nos hace, que realmente favorece, es un entorno que favorece el hecho de que la población general pueda sufrir de depresión. De por sí, cuando hablamos de la depresión, sabemos que es el trastorno más común de los trastornos del estado de ánimo. Y estoy hablando tanto a nivel en ambos géneros, afecta aproximadamente a 300 millones de personas a nivel mundial. Pensando en el tema de la pandemia, la situación hace que como resultado de esta contingencia sanitaria derivada de COVID-19,
nos enfrentamos a una de las mayores crisis de salud mental y obviamente las mujeres en muchos sentidos estamos viviendo una sobrecarga física, mental y emocional al asumir las responsabilidades de salvaguardar la salud, hacernos cargo del cuidado de los miembros del hogar, aunado a la incertidumbre que obviamente nos está trayendo esta pandemia. Sí es importante remarcar que la depresión realmente está, como he comentado, es realmente el trastorno de estado de ánimo más frecuente y obviamente se ve muy incrementado en estos momentos de incertidumbre en el que estamos viviendo. Claro. Doctora, fisiológicamente, usted lo ha aclarado muy claramente, valga la redundancia, esta pandemia está afectando la salud mental de todos, independientemente del género o la condición. Sin embargo, quisiera preguntarle si fisiológicamente el organismo de la mujer puede tener, digamos, más susceptibilidad a algunas afectaciones emocionales. Bueno, la depresión en mujeres sí se ha visto que puede tener una relación con cambios hormonales, ¿no? Eso es un tema relevante, pero también es importante mencionar que en estos momentos el género también es un factor determinante. La obligación de cumplir con los deberes asociados con un poquito con la maternidad, el rol que tenemos de cuidadoras dentro de la casa, pues también en esta coyuntura actual lo hace un poco más complicado. Pero sí, efectivamente también existen estos factores hormonales. Claro. Cuando se está en medio de esta situación, ¿cómo saber, doctora, que se requiere, que ya es momento ya de solicitar ayuda profesional y cuáles son algunas de las opciones que se pueden encontrar dentro, sobre todo de la farmacología, aunque hay que decirlo, pues esto tendría que ser obviamente vigilado por un médico? Bueno, yo creo que hay que considerar que el reconocimiento de la depresión es un tema prioritario en estos momentos, más que en cualquier otro momento. Sí deberíamos prestar especial atención a determinados síntomas, el hecho de esos sentimientos de tristeza, de irritabilidad, una falta de interés o placer, que se conoce a veces como anedonia, aumento, pérdida de apetito, fatiga o cansancio. Por ejemplo, las alteraciones del sueño también son muy típicas, una inactividad o abandono de las actividades habituales, sentimientos de desesperanza, incluso en casos graves puede haber pensamientos suicidas. Es importante estar alerta realmente cuando uno tiene este tipo de sentimientos y buscar, ante esta señal de alarma es muy importante solicitar ayuda médica y acudir a consulta con el psicólogo o el psiquiatra sin tener ningún prejuicio en términos de estigmatizar este tipo de padecimiento, ¿no? También es importante asegurar que hay que establecer horarios para dormir, para despertar, cuidar de nuestra alimentación, realizar actividades lúdicas, mantener contacto con familiares, amigos, que por ejemplo, he escuchado hace un momento que ustedes decían, hay muchos medios, actualmente los medios digitales nos permiten mantener este contacto, pero sí debemos buscar normalizar nuestra vida dentro de lo posible, siempre evitando los riesgos. Este es un tema relevante y estar alerta ante estos síntomas. Claro, justamente, ¿cómo saber, doctora, que se trata de una depresión pasajera? Digamos, al final es un sentimiento, algo que podemos sentir los humanos en cualquier etapa de nuestra vida, pero ¿cómo saber que se trata de una depresión pasajera o cuánto se trata ya de algo que debe llevarnos a solicitar ayuda, tanto familiar como médica? Claro, cuando realmente estos síntomas comienzan a prolongarse en el tiempo, cuando no es algo que en un momento dado, bueno, uno puede sentirse triste en un momento dado o puede tener esa falta de interés en un momento dado, pero el hecho ya de prolongarse en el tiempo, esto nos obliga a buscar ayuda. Entonces, y no es de extrañar en estos momentos que realmente se pueda prolongar el tiempo, por ello es importante buscar ayuda a la brevedad posible, pero sí pensar siempre en un lapso de tiempo, no es algo puntual o diciendo así, sino que de una forma sostenida, el mantener estos síntomas de forma sostenida nos debe llevar a una consulta con un especialista.
Claro, eso es sin duda alguna importante, solicitar ayuda, porque sabemos que esta pandemia se ha prolongado más de lo que se tenía planeado, lo cual ha provocado también muchos sentimientos de frustración en medio de estos sentimientos que usted ya nos ha descrito como la depresión, aunque habría que hablar también de otro fenómeno que se ha tornado muy frecuente, doctora, el caso de la ansiedad, que viene acompañado a veces también con episodios de depresión. Sí, de hecho, la ansiedad es uno de los síntomas que acompaña con muchísima frecuencia a la depresión. Curiosamente, hubo un estudio que se realizó en Francia y a principios, durante el primer confinamiento que hubo en Francia, resulta que la ansiedad más o menos era de un 17,6%. Ya en el segundo confinamiento, que se llevó a cabo en noviembre del 2020, aumentó nuevamente la ansiedad. Claro, como usted comenta, desde luego esta pandemia se está prolongando pues un poco más de lo que estábamos esperando. Toda esta situación de incertidumbre nos está llevando a un incremento de la ansiedad y esta situación de aislamiento, de confinamiento, pues realmente aparecen como estresores. O sea, son realmente situaciones que nos generan un estrés. Y efectivamente, cuanto más se prolonga el tiempo, más incertidumbre tenemos, y también es normal. Sucede, se vincula cada vez más esta depresión a la ansiedad, efectivamente. Muy bien, doctora Nuria Marcos, directora médica regulatoria de calidad del Lundbeck. Vamos a hacer una pausa muy breve, si nos lo permite, regresamos para continuar con esta conversación. Hacemos una pausa, volvemos. Regresamos con esta charla que sostenemos con la doctora Nuria Marcos, directora médica regulatoria y de calidad del Lundbeck en México, Centroamérica y países andinos. Doctora, le quisiera preguntar qué es lo que ustedes han apreciado y han aprendido también a lo largo de esta pandemia dentro de las investigaciones que realizan cotidianamente. Bueno, yo creo que todos hemos tenido un aprendizaje relevante. El tema de la resiliencia yo creo que es el punto más relevante que nos está tocando vivir a todos, más allá de, estoy hablando a nivel como personas, es lo que nos está tocando en estos momentos, adaptarnos a una nueva normalidad. Estamos viviendo una situación completamente extraordinaria, pero sí es relevante. Los aprendizajes y los consejos siempre es buscar ayuda en esos momentos en que uno se sienta triste, estresado o con alguna alteración emocional. Es relevante siempre. No debemos esperar a que los problemas avancen y buscar siempre un apoyo emocional o orientación. Hemos hablado del tema de la resiliencia, pero siempre importante buscar un apoyo emocional y orientación ante síntomas de alarma. Ese es el tema más relevante en estos momentos. Claro. Doctora, en casos, digamos, más complicados, sabemos que las personas requieren de ayuda a través de la farmacología para poder sobrellevar esos momentos que los colocan incluso a veces en situaciones de incapacidad laboral o de incapacidad para poder realizar las actividades cotidianas. Sin embargo, hay cierto temor de utilizar estos medicamentos. ¿Qué le diría usted a nuestra audiencia en torno a los fármacos que se han estado investigando y que hoy por hoy se tienen en el mercado disponibles para ayudar en este tipo de padecimientos? Bueno, el primer punto que quiero remarcar es que debemos desestigmatizar este tipo de padecimientos. Ese es el punto más relevante. Al desestigmatizar podemos entender que el tratamiento de la depresión puede ser como el tratamiento de cualquier otra patología. Este es un punto relevante. El segundo punto también que quiero destacar es que en la actualidad, por ejemplo, la depresión se considera el segundo padecimiento que genera más discapacidad. Nosotros, cuando una persona realmente padece depresión, lo que quiere es regresar al mundo
anterior, al mundo en el que estaba viviendo previamente. Entonces, siempre, insisto, es importante buscar la ayuda de un especialista que realmente pueda proveer la medicación más adecuada ante este padecimiento, y es relevante desestigmatizar este tipo de patologías porque pueden ser como cualquier otra enfermedad, y lo importante es utilizar los medicamentos adecuados para poder superar este tipo de padecimiento. ¿Se ha avanzado en cuanto a la técnica, incluso la tecnología que se utiliza para el desarrollo de estos medicamentos, doctora? Sí, definitivamente. Nosotros somos un laboratorio que investigamos en torno a la depresión. Sí se ha avanzado. Existen medicamentos cada vez más que se busca el diseño específico de medicamentos. En la historia, al principio, muchos medicamentos antidepresivos aparecían por casualidad. Sin embargo, actualmente realmente existen antidepresivos que son de diseño específicamente, y efectivamente sí se ha ido avanzando con el paso del tiempo en antidepresivos cada vez más sofisticados. Una de las preguntas más frecuentes que algunos pacientes se hacen cuando tienen que ser medicados, doctora, es si este medicamento tendrá que ser de por vida, si crean alguna dependencia, o si se puede tener incluso la posibilidad de tomar un tratamiento y conforme vayan mejorando ir retirando estos fármacos. Esto siempre queda a criterio del médico tratante. No forzosamente un antidepresivo es un medicamento que se debe tomar de por vida, pero siempre el médico tratante hace una historia clínica, evalúa los factores exógenos y endógenos del propio paciente, y en función de ello determina el tratamiento más adecuado, determina el tiempo por el que debe recibir ese tratamiento, y a partir de ahí se establece cuáles serían las pautas definitivas, pero no significa que tenga que ser de por vida. Existen muchos factores y por ello cada caso se evalúa de una forma distinta. Claro. Muy bien, doctora. Por último, y a reserva de que usted nos quiera comentar algo más, ¿están trabajando en algún proyecto en esta farmacéutica para cualquiera de las enfermedades que ustedes ven? Sí, nosotros tenemos un pipeline de investigación y estamos enfocados a diferentes enfermedades, tanto neurológicas como en el campo de la psiquiatría. Por ello que trabajamos tanto en medicamentos antidepresivos, para la migraña, antipsicóticos, y sí, efectivamente tenemos un pipeline de investigación para tratar de este tipo de enfermedades del cerebro. Doctora, le agradecemos su presencia en este programa especial de Coronavirus, la pandemia. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta pronto. Es la doctora Nuria Marcos, directora médica regulatoria y de calidad de Lundbeck en México, Centroamérica y países andinos. Y mire, algunos organismos internacionales se pronuncian por dar prioridad a aquellos grupos más vulnerables en medio de este proceso de vacunación que ya ha iniciado por COVID-19. En un informe presentado por Amnistía Internacional, recordó a los gobiernos de América Latina y el Caribe que deben dar prioridad a los grupos de alto riesgo en la vacunación contra la COVID-19 y garantizar una transparencia absoluta en el diseño y aplicación de sus programas de vacunación y en sus acuerdos con las empresas farmacéuticas. En el documento titulado Las vacunas en las Américas, 10 imperativos de derechos humanos para garantizar la salud a todas las personas, analiza los planes de vacunación de 17 países de América Latina y el Caribe y contiene 10 recomendaciones básicas dirigidas a gobiernos y empresas. Como ejemplo, Amnistía Internacional señaló lo que sucede con los pueblos originarios de los países de América. Aunque varios países han incluido a los pueblos indígenas entre los grupos prioritarios de su programa de vacunación, Chile, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y República Dominicana no mencionan protocolos específicos para los pueblos indígenas en sus programas. Este sector representa en varios de estos países un alto porcentaje de la población y han sido sistemáticamente marginados y excluidos de las políticas públicas durante siglos. Asimismo, los gobiernos de Chile, Colombia, México, República Dominicana, Guatemala, El Salvador y Costa Rica han obstaculizado de manera significativa el acceso a las vacunas de las personas refugiadas y migrantes, o lo han bloqueado directamente, a pesar de que el alto comisionado de la ONU para los refugiados ha afirmado que incluir estos grupos en los programas de vacunación es imprescindible para acabar con la pandemia. Aunque muchos gobiernos han prometido públicamente que las vacunas de COVID-19 serán gratuitas para
toda la población, solo 9 de los 17 países incluidos en el informe lo han confirmado formalmente en sus programas oficiales o han aprobado la normativa correspondiente, mientras miembros del sector privado de varios países han intentado comprar vacunas directamente a los fabricantes, posiblemente creando planes de vacunación paralelos que pondrían en riesgo la equidad en su administración, informó Rocío López Fonseca. De los países de América Latina, Chile ocupa los primeros lugares que aventaja en cuanto a vacunación completa. En la región de las Américas han sido administradas 182 millones de dosis anti-COVID. En el continente hay 58.544.000 personas con el esquema completo. Chile vacunó al 16% de los 19.2 millones de habitantes que tiene. Estados Unidos cubrió con el esquema completo al 14% de los 332 millones de habitantes. Brasil apenas inmunizó a 1.80 de los 213 millones de personas. México lleva 783.790 personas con el esquema completo, equivale al 0.60% de los 130 millones de mexicanos. COVAX es el programa de la Organización Mundial de la Salud para garantizar vacuna para los países más pobres. El dato más reciente indica que fueron entregadas 2.580.000 dosis de vacunas anti-COVID a través de este mecanismo en la región de las Américas. De las 19 entregas realizadas, 3 corresponden al biológico desarrollado por Pfizer, 2 a través del Instituto Serum y el resto de AstraZeneca. Hasta ahora, el mayor cargamento de vacunas por parte de la Organización Panamericana de la Salud fue para Brasil con 1.022.000 vacunas. Los países que ya recibieron la dosis son Colombia, Perú, El Salvador, Guatemala, Honduras, Ecuador, Argentina, Belice, Jamaica, Trinidad y Tobago. Esta semana llegaron 24.000 dosis a Guyana. Es el primer envío. De acuerdo con la primera ronda de asignaciones de COVAX, se espera que Guyana continúe recibiendo dosis hasta mayo, hasta llegar a 100.800, la cantidad especificada por COVAX. Guyana es uno de los 10 países de América Latina y el Caribe que están recibiendo vacunas sin costo a través del compromiso de mercado avanzado de COVAX y el primero en recibir el biológico, informó Rocío López Fonseca. Sin duda alguna, la llegada de las primeras vacunas al mundo se convirtió en una gran luz de esperanza en medio de esta pandemia de COVID-19. Sin embargo, han pasado los meses y a pesar de que algunos países avanzan de manera regular en cuanto a la inmunización de sus habitantes, esto no ha frenado el número de casos por COVID-19, lo cual ha provocado ya preocupación entre la humanidad. Hay quienes se preguntan si realmente las vacunas están siendo lo efectivas que se esperaban para que pudiera frenarse esta pandemia. La BBC de Londres, en un informe presentado recientemente a través de su portal de noticias, cita 5 puntos por los cuales pareciera que hasta ahora las vacunas contra COVID-19 no han detenido todavía los contagios. Como número 1 señala que las vacunas tardan en hacer efecto y no son efectivas al 100%. Las vacunas distribuidas mayoritariamente son de 2 dosis. Tras la primera dosis existe una buena respuesta inmune que se activa aproximadamente 2 meses después de ser aplicada. Sin embargo, es realmente la segunda dosis la que luego aumenta esa respuesta inmune y la inmunidad ya adquirida se vuelve aún más fuerte. Como segundo punto señalan también que no hay suficiente gente vacunada. Chile es uno de los países que sabe bien que la campaña de vacunación no es suficiente para contener el virus. La nación sudamericana vive otra vez un repunte de casos similar al que tuvo en julio del año pasado. Eso a pesar de ubicarse en el 5º lugar mundial en cuanto a vacunas administradas. No hay contradicción entre el aumento de los casos y las vacunas. Realmente estaríamos pidiendo algo que no se puede esperar de las vacunas. Las vacunas no actúan de inmediato, le dijo a la BBC de Londres el doctor Juan Carlos Said, máster en salud pública por el Colegio de Londres. En términos poblacionales, para bajar el número de hospitalizaciones y de muertes, la vacuna es efectiva cuando el 80% de la población está vacunada. Otro de los aspectos que se menciona es la relajación entre la población. Uno de los motivos que puede seguir por los que puede seguir avanzando la enfermedad en mayor o menor grado es por el cansancio ciudadano ante el resto de medidas de protección. También fue el caso de Chile y es extensible a otros muchos países donde el virus
puede replicarse. Como punto número 4, señalan que hay distintos ritmos de vacunación en los países. La globalización alcanza muchas esferas de la vida moderna y el coronavirus puso de manifiesto que la salud es una más, al saltar en pocas semanas desde China al resto del mundo. También tiene su efecto en la estrategia de salida a la pandemia, tanto en la velocidad de vacunación como en la transmisión del virus. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, 3/4 partes de las personas vacunadas viven en solo 10 países ricos que suponen el 60% del PIB mundial. Y como último punto, los niños aún no tienen vacuna. Ahora mismo el mundo se encuentra en una situación en la que todavía hay una transmisión muy amplia en muchos países, es decir, aún está fuera de control. Por lo tanto, el tiempo que necesitamos para continuar con las precauciones dependerá realmente de lo que las comunidades y los países pueden hacer, pero no solo está el problema de la desigualdad, sino la generacional. El proceso de vacunación por el momento no va a alcanzar a todos los segmentos de la población, entre ellos se puede hablar de los niños. Parte de lo que dice este informe periodístico de la BBC de Londres. Hacemos una pausa, regresamos con más. Continuamos con el tema de la vacunación en el mundo. España espera que el mes que inicia, abril, sea clave para el despegue de la vacunación entre su población con la llegada de más dosis de la vacuna de Janssen, con lo que conseguirá la inmunización con una sola dosis y de nuevas remesas de las otras 3 vacunas autorizadas a razón como mínimo de 1 millón por semana. En la víspera de abril y con el inicio de la Semana Santa, la consigna del Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas: la vacunación debe ir a toda prisa porque es fundamental para mitigar los efectos de la transmisión y mortalidad ante una posible cuarta ola que ya avanza en algunos países de Europa. Mientras que la Comisión de Salud Pública aprobó una nueva actualización de la estrategia de vacunación que prevé que cuando haya disponibilidad de dosis de la nueva vacuna de Janssen, se pueda usar de forma paralela a las vacunas de Pfizer y Moderna para incrementar el ritmo de vacunación de los grupos de más edad. Esta decisión aclara la inmunización del grupo de población de entre 66 y 79 años que no podía recibir la vacuna de AstraZeneca y estaba a expensas de la llegada de otros sueros, mientras que personas más jóvenes, en concreto entre 60 y 65, ya están siendo vacunados con la dosis de la anglo-sueca, es decir, con AstraZeneca. Nos quedamos en Europa, vamos a Francia con nuestra compañera María Díaz Valderrama para que nos actualice información, para que nos cuente cómo está viviendo actualmente Francia esta pandemia. María, te escuchamos, adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. En Francia, el presidente Emmanuel Macron anunciará este miércoles nuevas medidas contra el coronavirus ante la situación crítica que presentan los hospitales de buena parte del país. Macron intervendrá por la noche a la hora de máxima audiencia televisiva tras estudiar junto a los principales miembros de su ejecutivo las pistas para combatir la epidemia. Este martes se superó el umbral simbólico de los 5.000 pacientes en unidades de cuidados intensivos, por encima del pico de la segunda ola en noviembre, y algunos epidemiólogos han advertido de que en unas semanas se podría llegar al techo de los 7.000 de la primera ola. Se habla también de una transferencia masiva a otras partes del país de los enfermos de las UCIs de París, que ya están por encima del 100% de su capacidad. Esto se acompañaría de movilización de plazas en clínicas privadas, donde se podrían conseguir unas 2.000 a nivel nacional. Otra opción sería el cierre de las escuelas en los 19 departamentos donde la situación es más delicada y donde de momento se aplica un confinamiento suave. La última hipótesis sería un confinamiento duro
solo en esos 19 departamentos y en algunos otros en los que la situación está empeorando, una opción que el jefe del Estado ha tratado de evitar por todos los medios, así como el cierre de escuelas que ahora se vislumbra y por el que a cada vez se muestran a favor más voces en la política francesa. Reportó María Valderrama desde Francia para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias, María. Estaremos atentos, por supuesto, a este anuncio que hará el presidente Emmanuel Macron con nuevas medidas restrictivas en medio del avance de la pandemia de COVID-19. Y mira, antes de ir a esta pieza, regresamos a América Latina porque Brasil rechazó conceder un certificado necesario para el uso de la vacuna anti-COVID y Covaxin después de analizar los riesgos que representa su aplicación en este país sudamericano. La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria señaló en un comunicado que había rechazado el llamado certificado de buenas prácticas presentado por la empresa responsable de la vacuna Bharat BioNTech. Así que de esta manera se está rechazando este uso de la vacuna anti-COVID india Covaxin, una que también ya está comenzando a circular en el mundo. En medio de esta pandemia de COVID-19 y debido al confinamiento, al trabajo en casa y también a la escuela en casa, se ha hecho necesario e indispensable el incremento de las horas que pasamos frente a las pantallas. Aquí algunas recomendaciones para evitar que esto nos provoque algún daño. El distanciamiento social, la escuela y el trabajo a distancia provocó el aumento de tiempo frente a las pantallas. Los servicios de salud de Harvard emitieron una serie de recomendaciones ahora que las pantallas son una ventana al mundo. Por ahora hay muy poca evidencia que relacione directamente el tiempo frente a la pantalla con el daño en los niños. El mayor problema radica en que las pantallas reemplazan actividades positivas como el ejercicio, la socialización y el sueño. Los servicios de salud recomiendan hacer una comida sin contenido multimedia por día. El tiempo frente a pantalla e incluso la televisión de fondo durante las comidas está relacionado con el consumo de comida chatarra y el aumento de peso en los niños. Los anuncios de alimentos para opciones de baja nutrición pueden influir en lo que quieren comer los niños en edad preescolar. Además, las conversaciones durante la comida pueden ayudar a moldear la salud socioemocional del niño y aliviar el estrés de toda la familia. Otro consejo es permanecer 2 horas sin pantallas antes de acostarse. De esta forma es más fácil conciliar el sueño y despertar a tiempo. La luz azul de los televisores y otras pantallas interrumpe el ciclo natural del sueño. Para los más pequeños, también ayuda a guardar las pantallas para después de la siesta. Para niños mayores, las alertas de dispositivos también pueden ser un problema. La recomendación es usar un reloj despertador real y mantener el teléfono fuera del dormitorio. Las pantallas tienen una forma de convertir nuestros cerebros en piloto automático, ya sea que estés alternando entre correos electrónicos y notificaciones o desplazándote en las redes sociales, puedes pasar mucho más tiempo sin hacer nada. Pon tus alertas en espera. Observa qué tipo de alertas te atraen a un tiempo de pantalla sin sentido y apágalo. Desintoxicación diaria del correo electrónico. Si es posible, bloquea el correo electrónico por un periodo de tiempo durante el día para que puedas trabajar sin distracciones constantes. Ayuno social intermitente. Evita las redes sociales durante el horario laboral para ayudarte a mantener un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida. Con un mayor enfoque, reducirás las posibilidades de tener que trabajar hasta tarde, informó Elizabeth Ortiz. Ese día la farmacéutica Pfizer y BioNTech anunciaron que su vacuna contra COVID-19 ha mostrado 100% de efectividad y respuesta a anticuerpos en un ensayo de fase 3 en 2.260 adolescentes de 12 a 15 años de edad con o sin evidencia previa de infección por SARS-CoV-2. Tras la publicación de estos datos, las compañías han avanzado que tienen previsto presentar estos datos en las próximas semanas a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA por sus siglas en inglés, y a la Agencia Europea del Medicamento, EMA por sus siglas en inglés, para que se solicite una modificación de la autorización con el fin de ampliar su uso en adolescentes de 12 a 15 años de edad lo antes posible. El presidente y director general de Pfizer, Albert Bourla, informó que compartimos la urgencia de ampliar la autorización
de nuestra vacuna para su uso en poblaciones más jóvenes y nos sentimos alentados por los datos del ensayo clínico en adolescentes entre 12 y 15 años. Indicó que presentarán los datos a Estados Unidos como una propuesta de enmienda a la autorización de uso de emergencia en las próximas semanas y a otros organismos reguladores de todo el mundo con la esperanza de empezar a vacunar a este grupo de edad antes del inicio del próximo ciclo escolar. Señaló que los resultados iniciales del estudio sobre adolescentes sugieren que los niños están particularmente bien protegidos por la vacunación, lo que es muy alentador dadas las tendencias que se ha visto en las últimas semanas en relación con la propagación de la variante británica. En el ensayo participaron 2.260 adolescentes de 12 a 15 años de edad en Estados Unidos. En el ensayo se observaron 18 casos de COVID en el grupo de placebo frente a ninguno en el grupo vacunado. La vacunación demostró una fuerte inmunogenicidad en un subconjunto de adolescentes un mes después de la segunda dosis. Este resultado es comparable a los obtenidos en participantes de 16 a 25 años de edad en un análisis anterior. Además, la vacuna fue bien tolerada, con efectos secundarios generalmente consistentes con los observados en participantes de 16 a 25 años de edad. Todos los participantes en el ensayo seguirán siendo controlados en cuanto a protección y seguridad a largo plazo durante 2 años más después de su segunda dosis. Pfizer y BioNTech tienen previsto someter los datos a una revisión científica por pares para su posible publicación. La semana pasada, Pfizer y BioNTech administraron la primera dosis a los primeros niños sanos en un estudio global de fase 1, 2, 3 para seguir evaluando la seguridad, la tolerabilidad y la inmunogenicidad de la vacuna Pfizer COVID-19 en niños de 6 meses a 11 años de edad. El estudio está evaluando la seguridad, tolerabilidad e inmunogenicidad de la vacuna en un esquema de 2 dosis con un intervalo de aproximadamente 21 días en 3 grupos de edad: niños de 5 a 11 años, de 2 a 5 años y de 6 meses a 2 años. La cohorte de 5 a 11 años comenzó a recibir la dosis la semana pasada y las empresas iniciarán la cohorte de 2 a 5 años la próxima semana. Así, Pfizer y BioNTech avanzando en este plan de inmunizar incluso a la vacunación, a la población infantil y a la población adolescente. Con esta información nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Le invitamos para que nos sintonice en la siguiente emisión de Coronavirus, la pandemia. Hasta entonces. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.